Seguimos en Vivencias de Fe, aprendiendo de la vida de don José Ramón Román Piñeiro, cariñosamente don Momón. Una persona que ha vivido tantos traumas, tantas tragedias, situaciones dolorosas, como tantas familias que la vivieron durante la tiranía tan férrea, tan cruel del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Y este programa yo invito a todas las personas que tuvieron pérdidas, dolores, tragedias, hijos, nietos, que han vivido estas situaciones, a que se abran al perdón y el amor de Dios, que si Dios lo hizo en Don Momón, lo puede hacer contigo. Nos hablaba que luego de eso, entonces, que queda, pudiste haber perdido tu vida, pero escuchaste el consejo en medio de ese shock. Pues definitivamente ahí fue el Señor te protegió, porque cuando uno vive una escena como la que tú viviste, de ver a tu padre volándose, dándose un tiro, tú no tienes lógica para razonar, tú actuaste por impulso. Actué por impulso. Y te detuviste, digamos que la mano de Dios. Fue fracciones de segundo lo que me llevaba a levantar el revólver de abajo. Entonces me contaba qué pasó entonces en esos ya en la época ya, qué pasó en los próximos días, en los próximos años contigo y tu mamá. Tu mamá, con haber perdido a su esposo, quedarse con su hijo, con un hijo que ha vivido tantas escenas, tenían que llorar los dos, pero tenían que seguir adelante. Había perdido a tu tío y tu papá. Bueno, mi tío todavía no lo habían matado, estaba preso, pero sí papá. Y nosotros al segundo día salimos a comprar abastecimientos en el Conde, y cuando regresamos nos dimos cuenta que nos estaban saqueando la casa. O sea que nos quedamos en una esquina, agarrados uno del otro, viendo cómo se llevaban todo lo que nosotros teníamos. Entonces yo recuerdo que yo le dije a mamá, bueno mami, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos carro, no tenemos dinero, no tenemos casa, papá muerto. Y me dijo, bueno, vámonos a donde mi hermana Cucha, que vivía al doblar de la esquina. Y ahí nos quedamos a vivir. Mamá vivió como 1 año y medio en casa de mi tía. A mí me lograron sacar como a los 2 o 3 meses. Me fui a parar a San Francisco de California, donde había una hermana de mi mamá que se había casado con un ingeniero americano que había venido aquí a instalar la compañía de teléfono. Y ella le dijo, mándamelo, no vaya a ser que te lo maten. Y allá fui a parar, terminé mis estudios de ingeniería y regresé. Cuando regresé, a ese primo que yo le hice la casa, era hijo de tía Cucha, donde nosotros nos quedamos a vivir, para que tú veas cómo Dios va tejiendo ángeles. todo. Dios sus ángeles, que son familia, la tía Cucha, el primo. Nelson, pero ya. Tú lo cuentas rápido, pero imagino que Dios fue fiel y te sostuvo, porque tú tener cabeza para estudiar, el estar fuera de tu patria, en otra cultura, el tener un duelo de tu padre desde lejos, estar separado de tu madre, fue muy difícil, en una época donde no era como ahora tan fácil comunicarse. No, bajo ningún concepto, además de que yo no vine a ver a mi mamá como casi a los 2 años, que ella fue de regreso a California. Entonces de ahí volví de nuevo a Santo Domingo. Ahí luego conoces después a quien fuera tu esposa, unos años después ya. Yo duré 14 años que no lloré. Recordando, tu corazón se puso duro. Yo nunca le había contado esa historia de lo que había sucedido en mi vida a nadie, ni a mi mamá, ni a mi esposa, ni mucho menos a mis hijos. Pero una noche después de aquel retiro donde escuché el testimonio del padre, nos reunimos a
compartir lo que Dios había hecho en cada uno de nosotros. Y yo le dije que yo me sentía más tranquilo, en más paz, se me habían sanado mis rodillas, pero que había algo en mi vida que todavía tenía que salir y yo no sabía lo que era. Entonces nos pusimos en oración y hubo una persona que dijo, pero no te mortifiques porque Dios te dará lo que tú necesitas. Y ahí nos quedamos orando y en un momento alguien vino en una profecía y nos dijo, has perdonado a los que mataron a tu papá. Y esa pregunta me sacudió. Nadie sabía, lo sabía Dios. Y Dios, Eso me sacudió como si me hubieran dado una trompada. Y entonces yo me hice de fuerza y por primera vez conté lo que sucedió esa noche, lo que yo te acabo de contar. Que cuando yo fui a ayudar a mi papá, en ese momento mi papá se suicidó enfrente de mí. Entonces todos se levantaron, pusieron sus manos sobre mi cabeza, mis hombros, mis piernas y empezaron a orar. Y cuando ellos empezaron a orar, yo sentí como que un peso inmenso se me iba de adentro de mí. Como si yo hubiera vivido toda mi vida con un saco de 100 libras en mi espalda. Y a medida que lloraban, yo iba sintiendo una gran paz en mi corazón y empecé a llorar. Y estuve llorando como 25 o 30 minutos. Yo no me podía parar de la silla. Y en ese momento el Señor empezó a sanar mi corazón y a darme la fuerza, mi segundo paso de sanación interior de ese momento tan difícil de mi vida. fue como un segundo nacimiento. Fue como nacer de nuevo, como dice la palabra de Dios, como a Nicodemo. O sea, hay que nacer de nuevo. Así es. Y parece que lo que era muerte, situaciones de muerte, rencor, pérdida, tragedia, fue como esa piedra del sepulcro. Dios te la removió y salió Cristo vivo. Cuando tú perdonas, tú vuelves a la vida. Dios, Jesús, nos dio volver a la vida con su perdón en la cruz. Como nos dice, ¿verdad? San Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único en la cruz. Ese perdón es el que nos abre a nosotros el camino a una nueva vida. Y esa nueva vida es la vida que nace del perdón. Nacemos de nuevo, porque el odio, el rencor, el resentimiento, los pecados nos quitan la vida. Es como si tú cerraras la puerta o una compuerta de un canal de reguío. Si tú cierras la puerta, todo lo que está debajo del canal no recibe agua, se seca y muere. Lo mismo pasa con el ser humano. Si tú odias, tú tienes rencor, resentimiento, deseo de venganza, como yo lo llevaba dentro, yo cerré la compuerta de la gracia santificante de Dios a mi alma. Y un alma sin la fuerza santificante de Dios es un alma muerta. Qué hermoso, nos abrimos a la vida cuando perdonamos y como decías al principio que lo aprendiste de ese sacerdote, lo que Dios nos pide en su eterna misericordia y amor es esa disposición a con nuestra libertad y nuestra voluntad a entregar la persona que nos ofendió, las situaciones que nos han marcado a Él. También pero perdonarnos a nosotros mismos y Él con su amor, con el amor de Dios que te dotó, es que se perdona. ¿Qué cambió? Porque lo va diciendo y me quedo pensando esos 25 30 minutos de lágrimas que eran 14 años de un corazón que no lloraba y de dolor solo. ¿Qué cambió en el modo de ser y de vivir del momón antes de perdonar y del momón después?
que pudieran haber visto tu esposa, tus hijos, que vivieron las personas después? ¿Qué cambió? Esto me lo va a decir luego de esta pausa en Vivencias de Fe. Pasé de la muerte a la vida. Era un vivo muerto. Ahora, con la gracia de Dios, soy un vivo vivo. Mi salud cambió. Todo mi ser, tenía toda la citis, gastritis. Me pasé 7 años sin dormir. Hasta el momento en que el Señor tocó mi corazón. Un corazón duro como la piedra, como decía a través del profeta Ezequiel. Derramaré mi agua pura, el agua de mi espíritu, sobre tu corazón y convertiré tu corazón duro como la piedra en un corazón blando que sepa amar. Y eso fue lo que el Señor hizo. Toda nuestra vida se llenó de felicidad. Es verdad que los sufrimientos no se acaban. La transformación sigue.